creo que este foro se hace en un momento demasiado importante, importante en la medida que tiene mucho que ver con lo que estaba ocurriendo en el país, que es desastroso, importante porque hay un partido como el de la Rosa que trata de estructurarse y no arranca, pero además de eso porque estamos en una situación de límite muy grave que puede conducir al país a una guerra como en la país. Entonces, voy a leerles lo que escribí y sobre todo las recomendaciones y las propuestas que creo que debemos tener en cuenta para avanzar. Primero, pese al esfuerzo y compromiso con la paz de excombatientes y de la mayoría de colombianos y colombianos, la firma del acuerdo final de La Habana no ha dado paso al fin del conflicto armado, sino a una nueva etapa de la confrontación violenta mucho más compleja. El movimiento por la paz debe analizar rigurosamente lo sucedido, valorando los avances alcanzados en La Habana y revisando los aspectos que permiten explicar esta nueva fase del conflicto armado, que se vive con especial intensidad y drama en los territorios de mayor nivel de expresión del Estado, como son el Pacífico colombiano, el Catatumbo, la parte sur de los llanos y la Amazonía. Dos elementos sobresalen para la comprensión de la continuidad del conflicto. Primero, las causas estructurales que dieron origen a la confrontación armada hace más de 70 años no han sido removidas. Pese a lo firmado en los puntos 1 y 2 del acuerdo de paz, ni la problemática de la tierra, ni la de apertura democrática del régimen político han logrado ser resueltas en estos 4 años de implementación y tras casi una década del inicio de la negociación. Mientras persisten estas realidades, se mantendrán manifestaciones de violencia política consustanciales a ellas como el paramilitarismo. ¿Cuál apertura democrática cuando cursa desde hace por lo menos un año un golpe de Estado tal cual lo denuncié en mi columna en las 2 orillas y de septiembre? Golpe del que recientemente proyecta la prolongación de los periodos en su último episodio magnífico, es decir, tratando además de un golpe de Estado que ha sido lento, que se concretiza hoy con la presentación o la propuesta de presentación de Anaquel Pérez. En segundo lugar, considero que es palmario que ha habido perfiles estatal y gubernamental. El Estado colombiano en su conjunto está obligado al principio de pacta sunt servanda, es quien a través de sus diferentes ramas del poder público e instituciones ha obrado modificando, desconociendo, burlando y hasta atacando lo firmado. Tristemente se repite la historia del incumplimiento estatal con los insurrectos y movimientos sociales heredados de la colonia. Desde Abenco Biojó a los más de 250 firmantes asesinados en este lustro, se repite la historia, capítulo especial, Capítulo especial merece el papel nefasto del exfiscal Roberto Martínez y sus montajes contra la paz de las que han merecido víctima. Así pues, el Acuerdo de La Habana demuestra por enésima ocasión que una cosa es lograr la desmovilización de los grupos armados y otra es conquistar el fin del conflicto. Este punto de partida conlleva la vigencia de 2 reivindicaciones para todos quienes hemos sido víctimas de esta guerra, luchadoras y luchadores por la paz, solución política que incluye el real cumplimiento de las reformas sociales pactadas en La Habana y la paz completa. Con respecto al proceso de diálogo, tanto el que permitió el acuerdo con los FARC-EP como el que se mantiene suspendido con la guerrilla del ELN, hay muchos aprendizajes. Reconozco importantes aciertos desde las organizaciones existentes en la construcción de una agenda que incluyera temas centrales para el país, así como la elaboración y visibilización de importantes propuestas alternativas frente a estos problemas. Sin embargo, considero que el mayor vacío en las negociaciones fue la participación de la sociedad civil. El Estado colombiano triunfó en su apuesta de realizar los diálogos y los acuerdos y quienes participamos en ellos somos conscientes de las dificultades para poder participar. Si bien en la etapa final de La Habana se lograron espacios de participación de mujeres, no ocurrió lo mismo con todos los sectores, lo que redundó en el desconocimiento y falta de apropiación de lo acordado, como quedó expresado con la trampa del plebiscito y la falta de impulso del movimiento social a la plena implementación.
No fue solo un problema de las partes de la mesa, es una importante autocrítica hacia miles de las comunidades y los movimientos sociales que no logramos tener un papel protagónico, debilitándose la discusión de las investigaciones históricas, un mayor desarrollo de los acuerdos y facilitando al Estado colombiano su gestión. Es un error entender el problema de la paz como un problema entre la guerrilla y el gobierno, o peor aún, como un problema entre comandantes guerrilleros y altos funcionarios del Ejecutivo. La participación fue tan deficiente que incluso quedaron en la periferia de la negociación la base de excombatientes que hoy muchos se sienten peor que cuando estaban en las comunidades que han vivido décadas y décadas del conflicto y las entidades del Estado distintas al sector político que encabezó la negociación por el gobierno Santos. Hago una pregunta: ¿cuál fue la participación del Ministerio de Hacienda en todo el proceso de acuerdo? En la mesa de La Habana, paz completa también implica la inclusión en el proceso de diálogo a la sociedad civil y al conjunto de las instituciones estatales para lograr efectivamente que se cumplan los acuerdos. Quizás se dé una negociación más extensa, pero se avanza en compromisos más ciertos que garanticen la implementación de lo firmado. El acuerdo de paz de La Habana tiene una gran virtud, que es importante resaltar. Por primera vez el Estado colombiano, su contraparte en la guerra, avanza en acuerdos y compromisos sobre una agenda sustantiva que incluye las problemáticas que infiltraron el conflicto, le dieron combustible y buscan resarcir las afectaciones mismas de la confrontación. Lo pactado en La Habana no es un acuerdo para beneficiar a las FARC ni a los excombatientes, sino de cara a graves problemáticas irresueltas del país: la reforma rural integral, la apertura democrática, las víctimas y sus derechos, la droga de uso ilícito y la misma financiación de actividades. Por ello, el acuerdo de paz debe evaluarse de una manera integral. Si nos guiamos por lo que se firmó, la evaluación de la implementación del acuerdo no es alentadora, habiendo transcurrido más del 40% del tiempo planeado para su implementación. El único aspecto convenido que se ha cumplido en un 100% es la llamada dejación de las armas por parte del Estado. De ahí en adelante, el incumplimiento es tan grave que raya con la porcilla estatal, como incluso ha sido denunciado por algunos firmantes. Las cifras no logran reflejar el drama, pero nos acercan a la gravedad de lo que se está viendo. Más de 250 excombatientes asesinados, 330 continúan privados de la libertad, 1.500 y por ejemplo, además de esos que siguen en la cárcel a pesar de la ley de amnistía. Los recursos para la reincorporación económica son insuficientes. Hay algo más de 50 proyectos productivos colectivos y 1.500 individuales aprobados para más de 13.000 combatientes, sin que se cubra siquiera el 30% de la población. Y el partido FARC, que tiene los beneficios de la reincorporación política, se encuentra en una dramática crisis interna y no logra representar a la mayoría de los antiguos guerrilleros que en la práctica quedan excluidos de la política. Una mirada más completa e integral del acuerdo nos llevaría a un balance mucho más desalentador. No hay reforma rural ni financiación real de los programas de desarrollo territorial que define el acuerdo, no hay reforma política electoral como lo planteó el acuerdo, no hubo ley de garantías de la protesta que en buena parte hubiera ayudado en medio de la represión tan brutal en el paro de noviembre del 2019 y en medio del golpe estatal policial de septiembre del 2020 en Bogotá. No hay todavía circunscripciones especiales de paz, dejando a las víctimas por fuera del Congreso. No hubo reforma a la ley 1448 de víctimas como mandató el acuerdo. El plan de desarrollo de víctimas no incluye la destinación específica para el plan marco de implementación y los funcionarios de la actual administración simulan la implementación redireccionando recursos que estaban destinados para la Junta de Paz, y creo que no se nos debe olvidar que con dineros del fondo multidonantes se pagaron asesores de imagen para el señor presidente de la República. La JEP sigue sin reconocer como comparecientes a los agentes de facto del Estado colombiano, excluyendo a las víctimas del paramilitarismo del proceso de reparación integral. A mí me parece que esto es muy delicado porque se prepara
de un conflicto donde no participó sino el Estado como tal y las FARC, pero resulta que todo el mundo sabe lo que ha sido y ahora más que nunca la creciente ola del paramilitarismo. Por lo tanto para los pasos positivos como para poder saber la verdad de muchos de los agentes del país y reparar las víctimas, la que no encuentro justificación. Es más, yo dirigí una carta muy estructurada solicitando que se consideraran algunos jefes paramilitares para que se pudiera reparar a las víctimas y además para que se pudiera saber qué fue lo que ocurrió. Mientras tanto, repite el enfoque en la JEP de la justicia ordinaria para el procesamiento de los mal llamados falsos positivos, cuando el país requiere que comparezcan los máximos responsables civiles y militares por acción o por omisión. Sea la oportunidad de aclarar que el reconocimiento de verdad no puede partir de la negación del carácter político del conflicto armado, ni mucho menos del desconocimiento del delito político y la teoría. Aprovecho para aclarar que fui convocada por solicitud del Estado colombiano para mediar con participación del Estado venezolano en el 2007 y otros de la región para gestionar un acuerdo humanitario. Participé movida éticamente por la solicitud de las víctimas, movida por el dolor de ellas y todos los afectados por la guerra, pero jurídica y políticamente enmarcada en el derecho internacional humanitario reguladora de los conflictos armados que concibe la posibilidad de estos acuerdos. Artículo 3, como uno de los protocolos de Ginebra. Fui gestora humanitaria entre los partes beligerantes en un conflicto armado, facilitando la liberación de rehenes y prisioneros lícitos en el marco del VIH. Nunca fui negociadora de secuestros ni facilitadora con delincuentes comunes, ni mucho menos con criminales de estos se convierten en crímenes de guerra. En cambio, volvieron las masacres, el paramilitarismo, lejos de desmontarse, se fortaleció en los territorios que antes se ocupaban al FARC, y de esto puedo dar fe de manera fehaciente porque recorro el territorio y estoy permanentemente buscando qué es lo que está pasando. No creo en la falacia gubernamental que explica como un problema del narcotráfico la situación actual, aunque obviamente la actual fase del conflicto armado, como casi toda la sociedad colombiana, está atravesada por este fenómeno capitalista criminal, el narcotráfico. El narcotráfico potencia la violencia, pero cabalga sobre problemáticas irresueltas, como la garantía, la reforma rural, la seguridad de las comunidades, entre otras tantas cosas. La crisis humanitaria en ciertas regiones se hace insostenible y mientras tanto la Policía Nacional parece empeñada en traer el conflicto a las ciudades. En resumen, a 4 años de la firma de Cartagena, la paz no anda y la guerra sigue. Creo que esta crisis del acuerdo, que con todo respeto compete, pese a sus responsabilidades diferenciadas tanto al gobierno de Santos como al de Duque, nos obliga a poner sobre la mesa la urgencia de un gran pacto social y político para salvar el acuerdo de la guerra. Es tal y cual como fue concebido y firmado, pero también la necesidad de un nuevo gran pacto por la paz que incluya a todos los sectores y que logre corregir las dificultades sufridas a escala. Finalmente, y a propósito de la carrera armamentista en curso en compra de nuevos aviones de combate, que me entiende uno, si estamos tratando de avanzar en un acuerdo de paz completo, tratando realmente de que en lugar de comprar vacunas no se compren aviones de guerra. Entonces, la paz es inexistente si reemplazamos el conflicto interno por una guerra binacional, siendo peones geopolíticos, riesgo inmenso que después de que Santos nos hiciera socio global de la OTAN, la paz en Colombia es parte esencial de la paz de nuestra América. Y la paz completa debe incluir la no participación de nuestro país en ningún conflicto armado internacional, ni en ninguna agresión contra un gobierno de la región. La participación de Colombia en la operación Gedeón, montajes y provocaciones contra Venezuela es del mayor peligro, así como la indebida intervención del fiscal Barbosa en las elecciones ecuatorianas. Yo creo que esto nunca jamás había pasado en el país, que además la campaña que hizo el señor Duque para beneficiar a Trump, que salió mal la jugada, y ahora sale a meterse en las elecciones del Ecuador para tratar de impedirlo con mentiras, con montajes,
pero obviamente no lo logró porque las elecciones en Ecuador se dan el 11 de abril. Pero es llamar la atención sobre lo que realmente nunca en la vida, en este país de vida republicana, había pasado lo que está pasando en el actual gobierno. Que se complementa y eso no lo podemos dejar de lado, con lo que tiene que ver con el alargue del periodo de 2 años más, y por lo tanto yo diría que hay que tener los oídos y los ojos muy abiertos para no dejar que avancen en ese acto legislativo, y creo que en este momento, más que en otro, es bien válido que salgamos a las calles, que salgamos a protestar, que vamos a todos los foros, que denunciemos internacionalmente, porque no es posible que mientras se critica a un país como Venezuela, nosotros aquí estamos haciendo las cosas iguales o peores. Entonces, yo diría que se reflejan muchas cosas, se refleja inclusive en el hecho de que no haya vacunación masiva, de que no hayan llegado las vacunas en torno, lo que implica que están más preocupados por sus intereses particulares, mafiosos, además, carteles compuestos por muchos de los congresistas y por muchos de los empresarios, y por un gobierno que jamás creímos que fuera a ser tan nefasto como este. Propongo que parte de la agenda del Movimiento por la Paz sea salvaguardar la paz continental, el desescalonamiento a la creciente militarización y el desmonte de bases, cuasibases y tropas extranjeras que han hecho de nuestro país un portaaviones en tierra firme contra los pueblos heridos. Y en esto quiero unirme a la voz de muchos de nosotros que hemos participado en lo que fue el acuerdo de paz, para dar un espaldarazo muy fuerte tanto a Bencos como a Victoria, porque realmente lo van a necesitar, y que realmente creo que ellos cumplen con lujo de competencia, no solamente empujar para que el acuerdo se dé, sino también porque salen a los territorios, están empapados de lo que pasa con la gente, y creo que lo más importante después del acuerdo con la creación del partido Comunes es que realmente el partido se comporte como un partido moderno, un partido donde se computan las bases, un partido donde se discuten las ideas, y no un partido como los tradicionales. Bueno, los tradicionales yo jamás he visto que escuchen a nadie, pero los escuché yo cuando estaba presidenta del partido por votar por traficantes o por corrupción, pero pues había un delito de base antes de tomar esa decisión. Por ello, creo que la suerte de ellos es la suerte del país también. Y eso no significa ni implica que nosotros nos tengamos que desaparecer del panorama político de nuestra sociedad. Creo que están haciendo un esfuerzo muy importante, y que ello tiene que estar rodeado no solamente de la energía, de la ideología, sino también del afecto y del cariño por unas personas que le han dado todo y que lo siguen dando. Así que, tanto a Bencos como a Victoria, me disculpa que me prometa, pero también creo que eso nos afecta a todos los colombianos y las colombianas, pero fundamentalmente para darles ánimo. La contienda electoral es una contienda política, es permanente, es muy difícil, es muy compleja, pero solamente con personas como ustedes somos capaces de lograrlo. Así que, para adelante, cuenten con personas como yo, que puede poner mi experiencia al servicio de lo que ustedes necesitan. Y bueno, agradecerle a Lilian que tuvo conmigo la iniciativa de hacer este foro, desearles muchos éxitos, que no sea un foro más, sino que aquí salgamos a hacer. Buenas tardes, muchos éxitos y muchas gracias.